Bienvenidos a su programa Mexicanas sin Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y Mexicanos Chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. ¿Cuál edad? No existe la edad. Hoy estamos celebrando mi cumpleaños a propósito. ¿Tú eres Virgo? Mejor manera de celebrarlo que con una entrevista contigo, una mujer chingona, una mujer que admiro, Giselle Pérez Blas. Platícanos, ¿quién es Giselle Pérez Blas? ¿De dónde viene? Pues, ¿quién soy? Chispas. Que esa es, yo creo que la pregunta más complicada y más después del COVID, cuando se te quita tantos elementos de construcción, ¿no? Al menos del imaginario que tienes de ti mismo. ¿Quién soy? Pues soy una mujer mexicana, orgullosamente mexicana, estratega por vocación y por profesión, comunicóloga de formación. Siempre estuve inmersa en el mundo político por temas familiares. Soy católica, pero crítica, sobre todo para los procesos que son más de religión y menos de fe. Soltera, ¿qué más te puedo decir? Realmente apasionada de lo que puede hacer mi trabajo como tal, o sea, la parte, no solamente el mío, sino mi profesión, ¿no? La parte de comunicación política y social, los cambios que pueden generar, la transformación que implica en conductas, en actitudes. Y bueno, pues, básicamente amo viajar, la fotografía, bucear, mis animales, mis perros, todo lo que se pueda rescatar de términos animalistas lo hago. Creo que me llevo mejor con los animales que con los humanos. No digas Pero eso. mi trabajo es decodificar a los humanos, no llevarme bien con ellos. ¿Y qué más te puedo decir? Pues básicamente es eso. ¿Qué valores tienes ahorita, desarrollas y qué enseñanzas traes arrastrando o ensalzas de tu mamá y de tu papá? Bueno, primero, sí, un tema de la cultura del esfuerzo. No estamos hablando de un tema de privilegios, no estamos hablando de un tema de origen, estamos hablando de que lo que tengas sea por mérito propio. Eso sí fue inculcado no solo en mi familia, sino yo misma, es como un sistema que tengo. Lealtad, lealtad por encima de todo. O sea, yo no he sido desleal nunca, ¿no? En ese sentido. Es un valor intrínseco de mi formación y también es un valor que he tratado de proteger y de cuidar mucho a lo largo de mi desarrollo, porque es cierto, en estos procesos te encuentras de pronto en disyuntivas donde no es blanco y negro y tienes que tomar definiciones muy claras. ¿Qué más? Soy muy franca, a veces peco de el exceso de franqueza, al menos en mis opiniones. Soy muy, muy respetuosa de las luchas y de los logros ajenos, porque también soy, pues, insisto, o sea, para mí la construcción de logros por mérito propio, ¿no? Es muy significativa. Siento que eso, las acciones dicen mucho más que las palabras por parte de la gente. Soy una persona muy solidaria en muchos temas, empática, que también ha tenido sus costos. De pronto muy orgullosa, ¿no? Sí soy muy orgullosa. He tenido épocas de profunda soberbia, épocas. Luego la vida se encarga de nivelar todo.
Romántica, muy apasionada de todo lo que hago. O sea, no sé hacer las cosas a medias, con la dificultad que eso implica. No sé trabajar a medias, comprometerme a medias, amar a medias, no lo sé hacer. O sea, prefiero que sea demasiado a que sea poco de, ¿no? Mucha pasión en todo lo que haces. Sí, y además, complicaciones, porque a mí me gustan incluso hasta los procesos. Yo creo que una de las especialidades que tiene Auguro y que de lo que nos hemos desarrollado, no solo como empresa, sino yo como profesional, ha sido en crisis. ¿Y por qué las crisis? Porque nadie las quiere tomar, ¿no? En eso sí, creo que ahí es donde mejor se nota el liderazgo, que las características del liderazgo que se pueden asociar a mí es en momentos de crisis, y y eso ha marcado mi carrera y ha marcado mi vida también, ¿no? ¿Y mamá o papá te iniciaron en la política o dónde nace ese amor o esa tendencia a trabajar en política? Porque difícil que una mujer, y más como estratega, ingrese en ese cambio. Bueno, a mí me formó políticamente mi padre, y además la generación de políticos como él, ¿no? Que lo vi trabajar con ellos, Juan Ramón de la Fuente, Colosio. O sea, a mí me formaron esas generaciones, no las contemporáneas mías. Ese es el ejercicio de poder que yo vi, ¿no? El ejercicio de administración pública del que aprendí. Sobre quién me inicia, yo sola y con mucha resistencia, porque eh, no era el hit, ¿no? Que participara de pronto en esto. Mucha resistencia por parte de la gente que me conocía incluso de infancia, mucha resistencia por parte de amigos, mucha resistencia por parte en fin, no de mi familia eje. O sea, mi padre, mi madre, mi hermana siempre han estado para mí. En toda mi toma de decisiones es, si tú asumes las consecuencias, de tus actos, estamos ahí para respaldarte, ¿no? La formación que me dio mi padre y mi madre fueron mucho más como solidificar mi percepción de, de un, de un concepto de género distinto. O sea, me educaron sin límites. Es decir, no tienes límite a lo que puedes hacer, a lo que puedes soñar, a lo que puedes crear, a lo que puedes, ¿no? Más que tu talento, con un nivel de exigencia alto, pero siempre como corresponsable, ¿no? Es de, te equivocaste, asume tus consecuencias, pero está bien equivocarte. O sea, no intransigencia, cosa que te permite ser mucho más creativo y libre. Este, Son grandes amigos míos, entonces eso también me permitía acercarme en la toma de decisiones, para preguntar y cotejar y tener la libertad de incluso decidir, ¿no? Este, Esa es la ventaja de tener una familia de cómplices, o sea, que te permiten aventurarte en cosas que no necesariamente suenan coherentes y que funcionan. Pero fíjate que bien lo dijiste, cómplices, porque no son amigos, dejan a veces de ser papá, mamá, hermana, hermano, ¿no? Son cómplices de aventuras. Sí, porque ellos nunca pierden, o sea, nunca perdieron su rol ahora sí, de paternal, ¿no? Y en el caso de mi hermana es mi compás moral, ella es la brillante de la familia, siendo honesta, pero es su forma de ser, es como el contrapeso a mi forma de ser. Entonces, yo soy más caótica, yo soy más aventurada, y ella es como el compás moral que de pronto me dice, detente y reflexiona y, en fin. Complemento. Giselle Pérez Blas fundó Auguro Estrategia y Comunicación en el 2005. Llama la atención tu empresa porque hablas de humanizar la política. Fíjate que yo inicié mi revista en 1998 con esa idea, humanizar la política.
por supuesto que era la loca del momento. Mexicanos Chingones era la base que yo quería. Tenemos que destacar el talento mexicano, que hay mucho y no nos las creemos. Entonces, bueno, ahora ya pasan más de 20 años, ya me siento con la seguridad de decir, ahora sí, vamos por Mexicanos Chingones, como tú. Pero bueno, ¿cómo es esto de humanizar la política? ¿Cómo se puede humanizar la política? Al primero, ¿cómo empiezo yo en esto? ¿No? O sea, mi lógica siempre, o al menos como yo crecí, fue viendo que la toma de decisiones que afectaban a millones, al final eran tomadas por seres humanos, con criterios propios, con ideologías propias, con una formación distinta, que permeaba tus heridas personales, tus orgullos personales, tu visión de trabajo, ¿no? Entonces creo que desvincular este proceso de, del trabajo del ser humano que lo ejerce no solo es absurdo, es imposible, es una de las grandes falacias que realmente cometemos. Después me di cuenta, durante mi paso en noticieros, porque a mí me tocó colaborar en una época en la que entraron programas donde lo lúdico se mezclaba con lo noticioso. Estaba Planeta 3 a diario, Planeta 3 a chaleco, guiados extraordinariamente por la que sigue siendo para mí y seguirá siendo siempre mi rol, mi rol a seguir como jefa, que se llamaba Mónica Bin. Eh, y mujeres maravillosas como Dolores Colín en noticieros, ¿no? O sea, con un rigor periodístico y una capacidad enorme de armar y ensamblar eh, esta titánica labor de informar al mexicano con todo lo que pasa en estos esquemas. Entonces, cuando yo entro, empezamos con este tipo de programas, no había muchos presupuestos, entonces, bueno, pues yo era ideal para eso, porque, ¿no? Le podía entrar a todos sin restricciones, yo dije, yo voy. Entonces, ¿qué pasa? Era muy curioso ver cómo la gente reaccionaba más a la reacción emocional que tenía el político que a la noticia propiamente. Y entonces el juicio venía favorable o poco favorable a partir de su reacción, de cómo convivían, de si se prestaban para, por ejemplo, para las bromas, si no se ofendían por las mangas del chaleco. O sea, en la medida que dejabas la parte de institucionalidad del personaje y te ibas más hacia sus características y rasgos humanos, era mucho más viable que el mensaje permeara. Eso creo que incluso marcó el tipo de notas que yo sugería ya como coordinadora de información, marcó mucho más el tipo de edición, o sea, que tenía que mostrar la edición, los gestos. De pronto a veces nos esmeramos en que se nos vea como inamovibles, como si nada nos pasara, y la realidad es la otra. Cuando haces la conexión es cuando encontramos un punto en común con la audiencia. De esa manera, lo que pasaba es que discutía mucho yo con los directores de comunicación social. Primero porque sí entendía sus dinámicas políticas, porque venía formada ¿no? de esa parte. Me llevaba bien con los actores políticos, entonces confiaban lo suficiente porque me conocían desde de otro ámbito, digamos, era yo endémica de su sistema, entonces me permitían de pronto hacer juegos que no necesariamente otra persona le permitirían hacer, o dinámicas, o a lo mejor salirnos de su oficina, irnos a su casa, o, ¿sabes? O sea, como pequeños, que ahora es muy común, pero estamos hablando 16 años atrás, ¿no? Ándale. No eran tan comunes. No era común esto de, ahí no había memes, todavía no había redes, no hacías likes, o sea. Y en esa medida veía que funcionaba y que además las recomendaciones estratégicas políticas que de pronto les decía, yo un poco para temperar también y hacer entretenido y lúdico el trabajo que es desgastante de informar lo que hace una institución. Y se lograba.
Cuando salgo, yo me iba a ir a estudiar fuera de México. Iba a estudiar periodismo político en Inglaterra. Y porque soy muy caótica y ando en todo, y a veces soy muy mala para los números, fechas, soy muy mala. Se me cruzan las fechas, no me acuerdo de cumpleaños, en fin. Se me pasó ya la somos dos. inscripción. Se me pasó la inscripción y entonces dije, pues mientras busco otra vez trabajo, iba a regresar. Ahora dije, quiero radio, ¿no? Para experimentar radio. Y lo que sucedió fue que hice una entrevista. Al final, yo vengo de una familia de origen político, ¿no? Entonces domino la parte electoral porque ahí crecí. O sea, mi primera foto de campaña es una foto donde estoy vestida de ballet, viendo a mi papá y al candidato diciendo, ya nos vamos, ¿no? O sea, ¿no? Con cara de ya vamos. Ajá. Entonces, hice un ciclo de entrevistas y ese ciclo de entrevistas era sobre asesores políticos, consultores políticos y encuestadores. Con los encuestadores no tuve ningún tema, disfruté muchísimo y aprendí mucho de ellos. Con la consultoría sí, ¿no? Y se notó en la entrevista porque más de construía lo que decían, porque sí conozco mucho, o conocía, y ahora conozco más, del tema territorial, del tema político, del tema electoral, del tema de movilizaciones, estructuras, etcétera. Y al mismo tiempo, pues yo me había formado en medios. Entonces, Tenías esta consultoría, súper ventaja. Era como de no es así, ¿no? Y en una de esas se me ocurrió que a lo mejor en una de las consultorías, que además estaba liderada por una mujer, pues quería conocer ese modelo, ¿no? Además estaba lo suficientemente distante a la entrada a través de alguien ajeno, de la estructura, digamos, que me podría dar familiarmente un espacio. Insisto, no me gustaba la idea de no tener un mérito propio, entonces dije, bueno, más fácil terciar, ¿no? Y sirve que conozco en lo que puedo reorganizar mis planes de ir a estudiar esa maestría que te decía. Fue un año muy complejo para mí porque eran campañas calcadas. Entonces opté por incluso sacrificar sueldos, sacrificar muchas cosas si me dejaban ir a campo con ellos. O sea, si me dejaban estar en campaña y no encerrada en un cubículo, ¿no? Ajá. Además, para mí es como la versión del infierno estar encerrada en una oficina o en un cubículo. No puedo, o sea, no puedo, no puedo. Es como enjaular a un jaguar. O sea, lo vuelves loco. Entonces, empecé a hacer mucha conexión con los políticos, empecé a hacer mucha conexión con las estructuras electorales, empecé a crear yo misma mi método. De pronto metía cosas que eran un pleito porque todos en la oficina decían no, y yo, ¿por? O sea, sí se puede, no había problema. Y como los candidatos ya tenían un vínculo emocional, ¿no? Con quien estaba al lado todo el tiempo con ellos, pues me permitían, y funcionó, y funcionaba bien. Y la otra es que empecé a pedirle ayuda a amigos míos. Ejemplo, imagínate que yo te dijera a ti, oye, necesito capacitar a una candidata. Sí, pero en lugar de un asesor, buscaba una periodista que además esté especializada en cobertura de temas de género, ¿no? Entonces, ese andamiaje que me dio mi primera época de trabajo me permitió tener fotógrafos extraordinarios que no se dedicaban a política, que te daban otras ejecuciones, diseñadores gráficos distintos, creativos que te hacían guiones y discursos mucho más alivianados y más divertidos. Entonces, ahí se marcó un hito en mi vida, con quién iba a trabajar. Y yo decidí trabajar con gente extraordinariamente talentosa, de cómplices también de vida, con una actitud muy horizontal en el ejercicio de jerarquía horizontal en el ejercicio de sus talentos,
pero sí vertical en el sentido de la estrategia, sobre todo la política y la comunicacional, pero no necesariamente la consultoría. Y entonces sí se marcó una diferencia. Yo salgo de esa empresa por un desacuerdo ético de un tema de una campaña. Salgo al año y ya, me iba a ir otra vez y dije, ya, ahí está, ahí nos vemos, ¿no? Y no, los clientes empezaron a llamarme. Wow. O sea, empezaron a llamarme y uno me dijo, pues invéntate tu empresa, porque tienes un mes antes de que me lleves mi campaña. Y yo, de hecho, la empresa se llama Ugro por eso, porque era una broma entre ellos que decían que soy mitad bruja porque todo lo que digo pasa. Pero no, era un tema de análisis, ¿sabes? O sea, en fin. La Y intuición así empezó. femenina aparte, ¿no? No, además, a ver, es muy sencillo. Si estás acostumbrado a responder a lo que te piden las audiencias, necesariamente estás condicionado a escucharlas y Así a es. conocerlas. Y eso te da una ventaja sobre todo aquel que crea que todo lo sabe, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia como mexicana ser responsable de campañas en Italia, en Rusia, en Francia, en Colombia, en Estados Unidos? Fue muy complicado. O sea, la primera, por ejemplo, que no fue una campaña electoral, fue una campaña comunicacional para el Instituto de Cancerología de Estados Unidos, unos entrenamientos de medios. Esa fue mi primera experiencia, digamos, fuera de México. Ahí el tema era difícil porque era humanizar a científicos que son extraordinarios en su trabajo de investigación, precisamente porque no se humanizan, ¿no? Entonces, no los frena la emoción a la hora de investigar. O sea, para ellos el cáncer es un ente, no está dentro de un ser humano que tiene una historia y una vida, etcétera. Pero al mismo tiempo había que generar empatía con esos científicos y con sus logros y el impacto que eso tiene ya en historias que son altamente emocionales, que son las de las vidas, o sea, la traducción de esos esfuerzos. Entonces, ese me costó mucho trabajo porque eran dos barreras muy, muy complejas, ¿no? No solo de construirlos como científicos y construirlos como vocerías, sino además hacer la transición a una audiencia que es muy científica en su forma de proceder y a campañas que son muy científicas en su forma de estructurarse. Yo siempre digo que las campañas en Latinoamérica de comunicación son arte y las electorales más. Y en Estados Unidos y la parte Canadá, etcétera, son muy científicas, son más ciencia, ¿no? Más Entonces, estructurada. pues más frías, o sea, Sí. la participación está, ese fue complejo. Fue complicado eh, tener pero muy interesante el reto porque pues al final de eso se trata, hacer una estrategia de comunicación, no es construir lo que a ti te gusta, es lo que va a permear en las audiencias que necesites que permee. Eso estuvo muy padre. Luego, casi todos mis trabajos fuera de México no han sido electorales, han sido de crisis. O sea, crisis a gobiernos, por eso también no está tan, eso no se puede publicitar tanto, porque tú entras a un gobierno a respaldar la toma de decisiones en un momento álgido, ¿no? El simple hecho de estarlo, pues, mermas al personaje. A mí me gusta mucho más hacer campañas en Latinoamérica, mucho más. El, Eh, ajá, perdón. no, por ejemplo, porque Europa a mí lo disfruta mucho, porque además era una extraordinaria candidata, brillante. Además fue durante las elecciones de Macron y Le Marche, que tenía también sus complejidades. Aprendí mucho de una estrategia más pasiva, o sea, más de enviar el estímulo comunicacional y dejar que el receptor lo tome si lo quiere tomar, porque tienen una participación democrática mucho más informada y mucho más. Entonces, tienes que ser
más neutro en tus ejecuciones, más construir la estrategia en relación al otro, o sea, al otro candidato como una especie de contraste, de comparativo. Lo disfruté mucho porque entonces tiene que ser mucho más de contenido sobre forma, ¿no? O sea, la forma es más neutra y aquí es más lúdico el proceso. O sea, realmente no hay elecciones más complejas que las de México. Por eso es fácil que un mexicano pueda operar fuera y no necesariamente que un extranjero pueda operar aquí. Generalmente ahí siempre ves un tiradero comunicacional independientemente del resultado electoral, ¿no? México tiene formación de ejércitos electorales, primero, tiene narrativas súper complejas, de región a región te varían completamente la lógica, la tónica. A mí, siendo mexicana, yo soy mexiquense, de pronto tengo que tener inmersiones antropológicas y sociológicas de meses antes de tratar de operar en una zona indígena o de la diferencia entre el norte y el sureste. O sea, entonces, la verdad es que México te prepara para cualquier cosa en el mundo. México maravilloso. Giselle, el liderazgo femenino y el liderazgo masculino, que no tiene nada que ver con que seas hombre o mujer, pues de alguna manera tú me inspiraste a conocer un poco más de esto. Hay en México ahorita 2 mujeres que dirigen entidades. Uno de una es aquí en Sonora, Claudia Pavlovich. ¿Conoces un poco de la trayectoria de ellos? ¿Qué opinión te merece el gobierno que ha tenido ella y el hecho de que sea una de las 2 que existen? Fue la única por un tiempo, ¿no? A ver, bueno, yo te puedo dar mi opinión a nivel estratégico. Creo que las 2 han tenido deficiencias estratégicas profundas. Como gobierno, no te puedo decir, te lo tendrían que decir los que son gobernados por ellas. Y ahí están sus rangos de popularidad, ¿no? No solo de ellas, sino de todos los gobernadores. Sí. ¿Qué es lo que sucede cuando primero los elementos de construcción de un liderazgo femenino chocan con la narrativa de pronto del Estado, ¿no? O sea, es muy raro aquel que puede cuestionar, como lo hizo Angela Merkel o como lo está haciendo la presidenta de New Zealand, Jacinda. O sea, su personalidad y su narrativa personal con la narrativa que quieren proyectar del Estado o la región que gobiernan y del gobierno que encabezan. O sea, son 3 narrativas que tienen que ir casadas. Cuando la narrativa de gobierno se mimetiza con la del gobernante, hay una gran pérdida no solo de peso moral, sino además de costos de imagen y de elementos que al final te dan gobernabilidad. En el caso, por ejemplo, de Claudia, pues ahora sí que de las 2, ¿Y de las Claudias? de las Claudias, es que tuvieron una narrativa impecable en campaña. Y a la hora de entrar a sus gobiernos, ya sea por los costos de las marcas políticas a las que pertenecen, por proteger toma de decisiones que no eran necesariamente de ellas, por elementos de comunicación cotidiana de gobierno, se fueron desdibujando y también tampoco se construyó propiamente el gobierno. Ahí lo ves en sus evaluaciones, especialmente en los momentos de crisis. En la crisis, por ejemplo, del tema de seguridad que hubo hace poco en tu estado, y aquí olvídate las crisis. La más grande es cuando logró cohesionar en contra de ella a las mujeres del área metropolitana, ¿no? O sea, y además sin dimensionar y seguir cometiendo errores, creo que a diferencia de otros gobernadores
Claudia sí aprendió de ese golpe y está como reestructurando. Lo vimos también con el COVID, se empezó a distanciar un poco de la toma de decisiones de la marca política a la que pertenece. En fin, o sea, ahí va enmendando el rumbo, ¿no? Pero a costa de muchos golpes que además hubieran sido innecesarios, ¿no? Ahí es donde también tienen la responsabilidad quienes hacemos la comunicación. O sea, una vez que ellos ya están sentados, ya están en el ejercicio, no pueden seguir en un ánimo de candidatos, porque de otra manera entonces no gobiernan. Ahí es donde tenemos que respaldarlos con comunicación gubernamental, comunicación social, comunicación interpersonal, humanizarlos, ¿no? Porque, insisto, a la institución no le perdonas nada, al ser humano sí. Diferenciar la toma de decisiones, responsabilizar y deslindar responsabilidades a quien le toque, ¿no? Construir otros liderazgos, vocerías, en fin. Y Latinoamérica tiene una mala costumbre, ¿no? Tenemos comunicación social muy mediocre y comunicación política peor. O sea, tenemos odas a candidatos que no narran ni la construcción, ni los dolores, ni las heridas, ni los orgullos regionales del lugar donde vamos a operar, y que se concentran en la propaganda, en mostrar que inauguraste el puente, mostrar que, ¿sabes? Ajá. Eso ya tiene costos. Y tiene costos porque en materia de gobierno, quien controla la narrativa tiene el poder y peso moral sobre la población, ¿no? Por eso de pronto se sienten tan mermados los gobiernos locales. Y no, en este escenario, ¿no se le exige más a las mujeres que gobiernan que a los hombres? Mm, sí No, y no. no O somos sea, a ver, más crudos para evaluar a una mujer que a un hombre, más exigentes. sí, pero a ver, no en temas de eficiencia, sino en temas de persona moral. Es decir, son mucho más crueles los juicios en materia moral y personal hacia las mujeres que hacia los hombres. Pero en materia de eficiencia, al contrario. O sea, de pronto pueden ser incluso un poco menos crítico en algunos temas de eficiencia. Y, y también hay una cuestión, parte del machismo y de esta lógica y de este esquema patriarcal de festejo los pequeños triunfos en lugar de impulsar y darlos por sentado como algo lógico. Lo ves ahorita, por ejemplo. Tienes menos del 10% de líderes mundiales mujeres y como cabeza de Estado, porque tendríamos que estar contemplando senadoras, diputados, congresistas, en fin, alcaldes, en fin, pero digamos como cabeza de Estado. Y los titulares son como de, oh, sorpresa, son súper eficientes y les fue muy bien en control de pandemia, ¿no? Y te lo plantean como si fuera una maravilla, ¿no? En lugar de darlo por sentado. O sea, es un doble discurso que a veces nos puede beneficiar y a veces nos puede afectar. Pero creo que más bien es que lamentablemente, al menos en Latinoamérica, las mujeres tenemos y tendemos a priorizar imagen cuando ya están en un tema político, ¿no? O sea, cuando ya están dentro de la institución, todavía les sigue pesando mucho los elementos de imagen personales y eso sí tiende a frivolizarte mucho más la percepción de los actores políticos femeninos. En lugar de priorizar la comunicación de la toma de decisiones difícil, de las acciones pertinentes, o sea, se pierde, o sea, nos perdemos, ¿no? Pasó hace unos días con una diputada colombiana que es muy atractiva, pero las fotos que ella subió y el post que ella subió son los que básicamente, o sea, digamos que dieron pie a que digamos, eh,
pues la forma de expresarse de ella fuera mucho más en relación a su físico que en relación a la toma de decisiones que hizo ese día en el Congreso. Entonces, de pronto sirve y de pronto no sirve. Y ahí tenemos que tener congruencia en qué es lo que preferimos priorizar como género, al menos en estos temas de construcción de poder, ¿no? No sé qué opinión te merece el gobierno de AMLO. En lo personal, yo creo que tiene un excelente equipo de comunicación que siempre nos pone cortinas de humo para desviar la atención de los verdaderos problemas de México. Acaba de suceder con la bragueta del presidente. ¿Qué opinas tú de esto que estás ahí en la vorágine del tema? Mira, ¿del gobierno o de la comunicación? Yo creo que tiene la peor comunicación en materia de comunicación gubernamental, social, de mensaje, ¿no? Por eso la deconstrucción del gabinete, por eso la deconstrucción de la... O sea, es crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis. Pero No así... pareciera que lo que quieren es ensalzar al presidente, seguir en campaña, pues a eso me refiero. No, Excelentes para eso. ellos obedecen, no, porque no son ellos. O sea, si tú tuvieras un extraordinario equipo de comunicación, tendrías una narrativa de la 4T sólida, una narrativa de las instituciones sólida, y tendrías además un extraordinario andamiaje comunicacional que operara para ganar adeptos, no para polarizar de la manera que se está polarizando. Lo que sí es que él tiene una construcción de narrativa propia que lo cubre a él y lo hace él. Y sus distractores son extraordinarios porque él controla la narrativa. Esa ha sido la deficiencia, que tienes una lógica personal con él que no permea a todos los demás. No cubre a los gobernadores de Morena, no cubre a los presidentes municipales de Morena, no cubre a su gabinete, no cubre a su equipo de comunicación, no logra permear a otros lados, pero además no le interesa. Él es el presidente, ya es el presidente, ¿no? Y nadie logra tampoco construir una narrativa que pueda enfrentarse a la de él. Te pongo un ejemplo, la oposición no da una, ¿no? Están enganchados en creer que su crecimiento va a ser por default y gracias a los errores del opositor, ¿no? Ni siquiera han evaluado sus propias audiencias. La comunicación institucional ha sido pésima. De otra manera, si tuviera un gran equipo de comunicación, un equipo de comunicación sólido, no de hacer boletines y comunicación ficticia, entonces no tendrías la imagen de México en el piso a nivel internacional, ¿no? Esto es literal, o sea, cada chisme de la casa se entera todo el mundo, ¿no? Todo el mundo se entera. Y eso debilita la construcción de país hacia el exterior, pero también la autoestima hacia el interior. Y lo único que sostiene un país, al final, es la unión que tenga dentro de sus propios sectores y cómo podamos trabajar hacia adelante. Un país dividido es lo más fácil de destruir porque es profundamente débil, ¿no? Los gobernadores tampoco traen una sólida comunicación. Por eso en cada enfrentamiento de ideas o cada proceso donde están en desacuerdo, ¿no? Vienen estos encontronazos y todos terminan perdiendo. ¿Qué sucede? Tenemos una clase política que perdió su credibilidad moral hace mucho tiempo. Y mientras no hagan un esfuerzo por recuperarla, mientras no hagan un esfuerzo por reconstruir sus propias narrativas personales como líderes de su región, las de sus regiones y las de las eficiencia o falta de eficiencia que hayan tenido sus gobiernos contra otros, no vamos a poder tener una interlocución sólida. Y el problema es que, y aquí sí estamos en juego todos, tú te puedes distraer como periodista con el avión o con el pleito de los diputados que se equivocaron y le adjudicaron el logro a quien no era. Y tú te puedes, sí, pero yo ciudadana voy a tener que sufrir la realidad cotidiana de tu toma de decisiones. No me puedo volver a equivocar. No me puedo volver a equivocar porque lo que estamos, o sea, lo que nos ahorita
es literalmente el futuro del país. Y el futuro del país no en ese de, ay, que México sea potencia. No, no, no. El futuro del país, si lo que tienes vale, si vas a tener trabajo, si vas a tener para comer, eso es lo que nos estamos jugando con la política. Los votan, la otra vez les decía, sí, hacer la campaña para hacerlos populares es fácil. Mostrártelos eficiente es complicado. Los votan por populares y resulta que después los necesitan para tener una mejor vida eficientes. Entonces, ¿quién tiene que cambiar también? La ciudadanía. Es decir, a ver, no me vivo 6 meses en la rifa, no me desahogo con el meme y exijo resultados. Y si no me das resultados, no te lo comparo con el anterior o con los anteriores, sino a ti te exijo resultados porque, ¿qué crees? Ya vienen elecciones y ya lo hice una vez, 2 veces en los estados, pasó mucho. Te la puedo volver a quitar, se la quité a los otros, te la quito a ti también. O sea, mientras el mexicano no entienda que lo que está en juego es el futuro de él y de sus hijos, mientras no le demos valor a la vida, no va a mejorar nuestra democracia, porque lamentablemente hemos tenido de todo. Este país tiene de todo y eso nos hizo confiarnos. Esa es la realidad. Y en ese escenario, ¿tú ves a Morena que sigue en el poder y que ahora sí va por carro completo? A ver, el carro completo que se le dio a Morena en el 2018 tenía mucho más que ver con asegurar el triunfo a Andrés Manuel sobre un sistema del que estaban hartos. Y el mexicano tiene muy claro en su imaginario colectivo el fraude electoral. Entonces, no diferenció mi voto para no permitir un fraude electoral. Ok. Por otro lado, tienes que la oposición tiene que generar liderazgos sólidos, no los mismos de siempre, no seleccionados en acuerdos por debajo del agua, no impulsar aquellos nuevos rostros, nuevas formas, nuevos. Si no lo hacen, el problema es que van a seguir siendo no opción para el mexicano. O sea, no me traigas lo que quité, tráeme algo nuevo. Digo, es bien sencillo, a ver, llego yo a un restaurante, ¿quiere hamburguesa? No, gracias. O sea, ¿tienes algo más? No, ya te dije que no, gracias. Ya elegí la pizza porque no quería hamburguesa. ¿Me vuelves a ofertar la hamburguesa? No, gracias. ¿No? Mientras no haya una oferta política real. Y lo digo como una metáfora muy clara, o sea, así de sencillo. No me traigas lo que rechacé. Si no dejan espacios para nuevos liderazgos, si no permiten una construcción diferente, si no se reinventan a sí mismos desde sus propias estructuras. No hay nadie más enojado con el PAN que los panistas, no hay nadie más enojado con el PRI que los priistas, no hay nadie más enojado con el PRD que los PRDistas, ¿no? Los de base, no los que sí tuvieron acceso a candidaturas. Empecemos por ahí. Si logras conquistar a tus audiencias, entonces trata de conquistar al ciudadano. De otra manera, ¿con qué? Giselle, ¿y ves tú la posibilidad de ahora sí un real PRIAN, como dicen, una alianza entre partidos para derrotar a un enemigo común? Yo creo que el éxito, eso que acabas de decir es toda la diferencia entre el éxito y el fracaso. O sea, sí se pueden hacer alianzas, yo las veo muy viables, además este país está acostumbrado a las alianzas. Nada más que aquí hay que construirlas pro algo, no contra algo. De otra manera no van a tener reacción de la ciudadanía. Y entonces van a dejar este espacio de crecimiento que ya tiene Morena. Y tiene Morena, ¿por qué? Porque tiene candidatos que no son tan conocidos, esa es la realidad, ¿sabes? Sí, todas las encuestas que dejemos súper claro, las encuestas que ahorita estamos viendo son encuestas telefónicas, casi todas. Y las encuestas telefónicas tienen un sesgo. Ajá. Y tienen un sesgo por muchos temas que los expertos te digan, pero el tema es, si no les das opciones, no me pidas una contienda que no esté inclinada hacia uno u otro partido. Y la otra es que, insisto, casi siempre en todos los medios se fijan, las victorias están siempre en las sutilezas que por no ser numéricamente relevantes se obvian. Sobre todo las victorias electorales. Es bien sencillo.
es, el COVID va a tener costos. Tarde que temprano va a tener costos, porque la realidad no se tapa con discursos ni con conferencias, la realidad en este país se está enterrando y se está enterrando rodeado de lágrimas, ¿ok? Esa es la realidad. Y no solo estoy hablando de los muertos, estoy hablando de los enfermos, estoy hablando de la economía de una familia, estoy hablando de proyectos de vida que tardaron, el changarrito que tardaron en abrir 30 años una familia y se acabó en un mes, de empleos, de estudios, o sea, hay muchas pérdidas. ¿A quién se lo adjudiquen? Depende de la construcción de narrativa individual y de la construcción de narrativa no solo de marca, en fin. Pero lo más importante es cómo reaccionaron durante la crisis. ¿Quién salió al quite? ¿Quién no? ¿Quién estuvo? ¿Quién se fue a sentar? ¿Quién dio entrevistas y quién estuvo en territorio? Eso es lo que tendrían que tomar en cuenta las marcas para elegir a sus candidatos y construir las alianzas alrededor del peso moral que esos personajes tienen, no en contra de una opción. El contraste no es la campaña negra y la gente se mezcla con, es una campaña contra. No. El contraste es esto, carear a dos personas con los elementos que pueden aportar para un Estado. La gente tiene que evaluar su realidad y decir, o sea, me la estoy jugando y me la voy a jugar por quién. Y exigirle también en esos esquemas. Tú fíjate en todas las encuestas, literal. ¿Cuántos están en indecisos? Esa es la clave de lo que va a pasar en el 2021. Son ¿Quién mayoría. puede llegar a esos indecisos? Siempre son mayoría en este país. Así es. ¿No? Dijiste algo muy interesante, Giselle, el COVID. El COVID nos cambió el esquema de vida. Antes de entrar al aire, estábamos hablando de cómo tú y yo nos estamos adaptando ahí con nuestros talks. Pseudo adaptando, yo intento. ¿Cómo ves el futuro de las campañas políticas? O sea, ¿ahora sí tienen que salir a la calle los candidatos o va a seguir siendo por aire? A ver, primero, siendo muy clara, el rol del ciudadano cambió. O sea, no va a ser un rol receptor. Ya no era en los últimos años, pero ahora se acrecentó mucho más, sobre todo como constructor de opinión pública, ¿no? Entonces, mi discurso me lo deconstruyen 20 desde sus celulares en 2 segundos, si no es real. Hay que tener cuidado con esa parte de hacer comunicación ficticia. Por otro lado, también vimos la dimensión real de las redes. Las redes sí son grandes viralizadores y posicionadores y gustes, quieras y mandes, pero no necesariamente te movilizan a la población real, ¿no? Y te pongo un ejemplo, mucha gente ahorita hizo campañas para posicionarse durante el COVID en aire y realmente los que crecieron son los que estuvieron en tierra, ¿no? Ya sea con programas de apoyo, o sea, las redes al final son un tema de autoconsumo, se generan cámaras de eco y los algoritmos nos juegan de pronto trastadas. Y no tienen el peso moral, además, que tiene el contacto directo. Ahora, aquí lo interesante va a ser cómo crear nuevos esquemas de contacto directo y de campaña territorial sin exponer a la población y sin exponer a las estructuras, porque también las estructuras son las primeras que te dicen, oiga, y yo no me quiero contagiar, ¿no? O sea, ahí le encargo que se invente otra cosa, ¿no? El puerta por puerta, ¿cómo medimos, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener que enfrentarnos a un elector, y digo enfrentarnos a un elector sumamente crítico, profundamente desesperado, o sea, anímicamente no va a estar en la mejor receptividad de, a ver, platícame qué quieres hacer con el futuro, ¿no? Mientras yo estoy levantando los pedazos de mi vida, estoy tratando de levantar mi vida y los pedazos. Y un ejemplo fue el quédate en casa, ¿no? El quédate en casa, si bien es una medida muy importante para aplanar la curva de contagio
y la distancia social y la protección, un poco para no saturar los sistemas de salud. Sí, para algunas personas, la gran mayoría, era un tema de impensable, o sea, no puedo sobrevivir, mi familia no va a sobrevivir si no salgo, ¿no? Esos son los grandes retos de los procesos electorales. Todas las deficiencias, las heridas que ya estaban, estos abismos, no solo de conectividad, económicos, políticos, de género, de seguridad, ¿no? Se vieron como con una lupa de pronto encima, son más evidentes que nunca, se ampliaron muchísimo, lo vemos en las escuelas online, y ese es el reto que tenemos que hacer, porque al final la democracia no es democracia si no participan todos. Ese va a ser el reto a la hora de rediseñar las campañas. Giselle, hablando de seguridad, precisamente el secretario de Seguridad del país, Alfonso Durazo, es uno de los sonantes aquí por Morena. ¿Tú cómo lo ves desde allá? A ver, lo que sucede es que, insisto, en el momento en el que las críticas no tocan necesariamente la narrativa presidencial, porque además hasta cuando lo mides te dicen, pero lo estoy intentando. Muchos de los costos caen sobre básicamente los del gabinete, ¿no? Y los titulares del gabinete. Alfonso tiene una reputación propia previa a la 4T y le tocó una detonación de inseguridad a nivel estatal, que además pasa porque no solamente es un tema federal. O sea, el cambio, por ejemplo, de ciertos gobernadores con cero experiencia, de presidentes municipales, o sea, te reventó a título local y luego se hizo un tema nacional. Sin embargo, curiosamente, a diferencia de otros secretarios que han tenido una deconstrucción muy rápida y que han necesitado todo este acuerpamiento, él ha avanzado dentro de la narrativa de la 4T con una construcción propia, insisto, de su carrera, o sea, él ya traía. Lo notas, por ejemplo, en otros personajes también como Marcelo, Ebrard, o sea, sí hay una diferenciación. Y luego están aquellos que al contrario, el sacrificio de su carrera, ¿no? De una carrera impecable a costa de cargar estos elementos de una administración que no necesariamente está en la... Entonces, sí, yo creo que dentro del gabinete es de los que mejor evaluados están, ¿no? En relación, por ejemplo, a energía, y también eso le ha dado peso moral, supongo que sobre la población. Ahí están las encuestas, creo que lidera las encuestas, ¿no? Pero al final, en el caso de, por ejemplo, como Durazo o de Ebrard, de otros personajes similares, no es 4T. Es su construcción propia más una marca que tiene, digamos, el voto de fe todavía de la población, ¿no? Wow, pues muy interesante tu visión, porque acá es otra la percepción que tenemos, pero pues pesa más la Lo que que tienen pasa es allá. que, pero es que es un tema como regional, o sea, al Ajá. final sí tienes que separar como las percepciones. Por eso también la idea, por ejemplo, un muy buen gobernador en su región no necesariamente te puede aparecer en las mediciones federales, ¿no? Y al revés, uno que no necesariamente estaba bien evaluado a nivel local, como por ejemplo el gobernador de Jalisco, de pronto a nivel nacional se vuelve una figura presidencial. O sea, ahí es donde tienes que contrastar al final lo que es percepción comunicacional de lo que es realidad. Y ahí te va. Al final, quien vota por un gobernador son los que viven en el estado que va a gobernar. No la tele, no los que viven, o sea, el gobernador de Sonora lo va a determinar la gente de Sonora, no la gente de Yucatán, ¿no? Eso Así es. es súper importante de que la gente lo construya. Porque hay muchas estrategias que tienden a que me destaquen a nivel nacional para tener influencia en el estado y eso no necesariamente funciona, ¿no?
No, o sea, lamentablemente no funciona así, o al revés, que tienes mucho peso regional y de pronto me acuerdo de un gobernador del norte que todo el mundo ya decía, no, bueno, o sea, presidencial, porque era icónico en su región, pero presidencial no, o sea, es más, no cruzaba ni por aquí en su partido, ¿no? O sea, simple y sencillamente no figuraba en el imaginario del país, ¿no? O, por ejemplo, ahorita gobernadores que no necesariamente han tenido relevancia a nivel electoral, porque, bueno, sus estados no son cotos electorales como, a ver, contraste Yucatán con Estado de México y ves que la evaluación nacional es mucho más alta por parte del desempeño del gobernador de Yucatán que del desempeño del Estado de México, ¿no? O sea, al final ahí es complicada esa evaluación siempre. Pero bueno, son retos, sobre todo para las estrategias, que es lo más divertido de la campaña, ¿verdad? Pues mira, primero son responsabilidades. O sea, yo ayer daba una entrevista y les decía, si seguimos conformándonos y a nivel comunicacional presumir que tu gobernador pasó de panzazo, ¿no? Pero bueno, es el menos peor de los 32, y entonces hay que presumirlo. En lugar de realmente hacer una competencia por tener aprobación genuina de tu población, estamos presumiendo calificaciones de 6.2, de 5.9, ¿sabes? Sí. Es como llegar y yo te presumo, si tuviera hijos, pasó de panzazo mi hijo, pero eso sí, todos los demás reprobaron. No, pues bueno, estamos ya en conflicto, ¿no? Y eso tiene que ver al final con las estrategias de comunicación, que creo que hemos sido rebasados como gremio y hemos sido rebasados como ejercicio profesional por la población. La población de pronto deconstruye y construye más comunicación política que nosotros mismos. Está bien, bueno. Lo bueno que seguimos aquí, ¿verdad? Giselle, para terminar, ¿qué mensaje le darías a las mujeres en general? Nosotros, en Mexicanos Chingones, siempre tratamos de decirle a la gente que puede lograr lo que quiera, que siga sus sueños, y tú eres un ejemplo de que siguiendo tus sueños puedes lograr las metas que te propongas. Lo primero es, eso va para en general, ¿no? Es como cuando tú haces un spot o una serie o cuentas una historia, porque al final de eso se trata, contar historias. Y lo cuentas como del 0 al 100 de éxito, es la mejor forma de golpear a quien está intentando hacer. Porque la realidad es que ningún triunfo, ninguna victoria, ningún éxito eh, fue carente de fracasos. Es el cimiento, los fracasos, los errores, los cambios de giro, a nivel personal, amoroso, económico, profesional, familiar, es lo que finalmente con esos golpes es con lo que vas construyendo las victorias. Esa es la realidad. Entonces, a mí por eso me gusta mucho cualquier historia donde es como el building up, la construcción de un triunfo después de profundos logros y fracasos y tropezones, en fin. Entonces, lo primero es eso, que si en este momento estás en medio de un golpe y estás en el suelo, la mejor parte es que lo que sigue es levantarte. Eso es estándar, ¿no? Esto de no existen triunfos limpios, no existen ninguna construcción de genios de yo tengo la fórmula perfecta y no va a haber errores. Al contrario, necesitas de esos errores para realmente construir triunfos relevantes. Y en el caso de las mujeres, yo las invitaría al revés, a concentrarse primero en el empoderamiento interno,
en la solidificación de los talentos, de su esencia, de lo que tienes que ofertar, de cuáles son tus valores inamovibles, cuál es tu punto de tu límite donde ya no hay negociación, no voy a permitir que avancen. O sea, ¿cómo te construyes a ti misma antes de salir a enfrentar un mundo que ni está de nuestro lado, ni necesariamente tiene elementos que impulsen el empoderamiento femenino? Entonces, ahí es como, primero tienes que empoderarte hacia adentro antes de sentarte en una mesa de negociación, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener todas las técnicas habidas y por haber y tener todos los elementos para llevar a cabo una negociación con 20 agentes hostiles, pero si yo llego fragmentada a esa mesa, probablemente no pueda usarlos, ni pueda aprovecharlos, ni pueda reconocer las oportunidades. Entonces, el empoderamiento empieza directo hacia adentro y en uno, ¿no? Y en el entendido de que no hay ningún factor externo que te dé ese empoderamiento, tiene que ser interno. Esa es la realidad. No es un consejo de estos de coaching nuevo, de siéntete bien y tú lo puedes todo. No, es real. No puedo salir a enfrentar un mundo hostil cuando yo estoy debilitada internamente. ¿Cómo le podemos ayudar a las mujeres a que se empoderen ellas primero, internamente? Lo primero es quitar el ruido. Es como cuando vas a hacer una estrategia, ¿sabes? Tienes que saber exactamente el mapa territorial en el que te vas a mover, en el mapa emocional en el que está el votante, en el mapa territorial. Piénsalo como si fuera una conquista. ¿Dónde me voy a ir a meter? ¿No? ¿Qué obstáculos voy a enfrentar? Etcétera. ¿Qué herramientas necesito para eso? Internas. ¿Qué elementos tengo? ¿Cuáles tengo? Una conciencia real. Y ahí, por eso regreso al tema de triunfos y fracasos. Generalmente usamos los fracasos de vida para de pronto deconstruir nuestra propia autoestima. Bueno, ¿qué tal si los volteamos? Yo ya sobreviví a eso. Esta cicatriz que ves, porque ya sobreviví a eso, ¿no? O sea, inténtalo. Tú no la tienes, yo sí la tengo, yo ya lo sobreviví. O sea, construir al revés. ¿Qué te dejó cada fracaso? ¿Qué aprendiste? ¿Qué interiorizaste? ¿Y qué no vuelves a cometer? ¿Dónde están tus fortalezas? Yo a veces les digo a los candidatos, tu principal fortaleza, esa va a ser nuestra principal debilidad, porque es justamente donde te confías. Si yo soy brillante y tengo todos los elementos académicos, ahí me van a atorar, porque es lo que no voy a repasar, porque ya lo doy por sentado, ¿sabes? Si soy muy buena en medios, ahí es donde me van a atorar, porque no voy a pulir esa área. Entonces, primero es, sí analiza el contexto, y dos, que tu construcción de lo que vales, de lo que tienes, de lo que sabes, no sea por factores externos. Ni lo que te digan, ni si te halagan, porque esa es a veces la mayor trampa, ni si te critican, ni si te juzgan. Son los tres grandes mentirosos. Y en todo, ¿eh? En todo. En En la todo. vida personal, en la vida familiar. Y la otra es, frente al espejo, tenemos que hablar de lo que no vemos y no de lo que vemos. Yo de pronto en una conferencia hace mucho tiempo les decía, es que antes de venir a esta conferencia, se pusieron en el espejo y empezaron a segmentarse, ¿no? Y entonces a lo mejor tengo la nariz perfecta, pero aquí me sale un barro y te concentraste en el barro. Y lejos de concentrarte en toda y esto no más te estoy hablando de lo físico, te fragmentaste para concentrarte en las deficiencias. Lo mismo pasa con la personalidad. En lugar de concentrarte en toda la esencia, en todo lo que implicas, en todo lo que tienes que ofertar y lo que además mereces recibir, te concentras en la fragmentación de tus deficiencias. Wow. Y escuchas cualquier voz menos la tuya. Eso es, ¿qué te digo? Por ahí empiezan a vencernos. Muy bien. Giselle, pues muchísimas gracias. En verdad te agradezco este regalo que me acabas de dar. No, gracias a ti.
Y bueno, pues aquí estamos, vamos a vernos, espero más seguido ahora en campañas políticas. Y bueno, tú eres todo un estuche de monerías, pues tienes muchas sorpresas y sobre todo agradezco tu generosidad porque compartes y eso es algo que a veces no tenemos los mexicanos y menos quienes trabajamos en medios de comunicación, de compartir lo que sabemos. Muchas No, al gracias. contrario, es al revés, querida. Es como, si ya lo pasé, pues que alguien se lo ahorre, ¿no? Así es. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí estamos. Gracias a quienes están conectados. Y bueno, seguimos aquí en Mexicanos Chingones la próxima semana. Por acá nos vemos. Gracias, Giselle. Gracias, bye. Adiós.